Raúl Tello. En primer lugar, permítanme expresar un saludo fraterno a los trabajadores de la patria, a los trabajadores que día a día aportan para el desarrollo del país y a los trabajadores que han sido víctimas de la persecución, víctimas de la vulneración de sus derechos, no únicamente en el actual periodo presidencial, sino durante los 13 años de gobierno de Alianza País. O si no, recordemos la afectación que se hizo a la estabilidad de los trabajadores con la aplicación del decreto 813, con el cual se botó a la calle a miles y miles de trabajadores y que inclusive de los quirófanos se les iba a sacar a los médicos que estaban cumpliendo su labor. Aquellos trabajadores que fueron afectados en sus derechos con la famosa Ley de Justicia Laboral que se aplicó en el 2015 y a quienes en estos momentos están siendo afectados en su estabilidad laboral, tanto el sector público como el sector privado. El día de ayer, en la empresa Ecuacerámica de la provincia de Chimborazo, fueron despedidos con el acuerdo ministerial. Basados en ese acuerdo ministerial, 130 trabajadores. ¿Empresa de quién? De los pobrecitos, del grupo El Juri, que fue beneficiado en el gobierno anterior con remisiones de multas y intereses y que además, claro, sabemos la relación de esos empresarios con el gobierno anterior y con el actual, que inclusive el avión le pusieron para la campaña electoral de Lenín Moreno. Yo quiero, además, rechazar las amenazas, los chantajes provenientes desde funcionarios designados, ministra de Gobierno y vicepresidente de la República, que se han atrevido a pronunciarse en el sentido de que si no damos paso a esta ley, acudirían a la muerte cruzada. No tenemos miedo a aquello. Quienes por delante ponemos la defensa de los derechos de los trabajadores de este país y la defensa de los derechos de los más pobres de este país. Pero yo no creo que aquella muerte cruzada se aplique precisamente en el marco de la Constitución. Seguramente la muerte cruzada se aplicará por el propio sentimiento de incapacidad que tiene este gobierno para resolver los grandes problemas que tiene el país. Señor presidente y legisladores, yo quiero reconocer que la comisión recoge en su informe un aspecto fundamental, que es el hecho de que se otorguen nombramientos a los docentes ganadores del concurso Quiero Ser Maestro 6. Esta es una propuesta planteada por este legislador y por la asambleísta Janine Cruz, que hace justicia con esos docentes, pero que más que nada le obliga a cumplir la palabra al gobierno, a este gobierno que no ha tenido la voluntad de cumplir con su propia palabra. Al respecto de la tabla de contribución humanitaria temporal a personas naturales, yo quiero expresar de que no podemos estar de acuerdo con que se siga metiendo la mano en los bolsillos rotos de los trabajadores ecuatorianos. Recojo la propuesta de un legislador al respecto, de que quienes aporten sean quienes perciben remuneraciones anuales por encima de los $30,000. Allí quedan de lado los maestros, quedan de lado los trabajadores de la salud, quedan de lado el personal militar de bajo rango, queda de lado el personal policial que se encuentra en la primera línea combatiendo esta pandemia, queda de lado los bomberos, quedan de lado los trabajadores que de manera recurrente
han venido aportando con su trabajo, con su esfuerzo para el desarrollo del país. Por ello yo quiero insistir en la necesidad de que el cálculo para la aplicación de esa contribución sea a partir de los $30,000 anuales de ingresos para los trabajadores que estén en esas situaciones. Yo quiero también exigir el cumplimiento de aquel principio pronunciado reiteradamente por el gobierno y particularmente por el presidente de la República, de que el que más tiene, más pague. Demando del gobierno y de la bancada de Alianza País que honren lo que pregonan, para que esto se haga realidad y deje de ser demagogia o cliché, debido a que la mayor cantidad de recursos que se recaudará es en base a la disminución del escuálido salario de los trabajadores y del pueblo. No podemos estar de acuerdo con ese principio cuando una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Presidente de la República, le informo que los que menos tienen son los trabajadores de este país. Son aquellos trabajadores que ganan 500, 800, $1,000. Los que menos tienen son esos trabajadores que al final de cada mes tienen que hacer malabares para poder poner el pan en las mesas de sus hijos. Los que menos tienen no son aquellos que se han beneficiado de manera permanente del Estado. No son aquellos que en esta misma situación de crisis vienen acumulando mayor riqueza. Por ello yo insisto en que en el artículo 3 y en el artículo 4 se agregue como contribución solidaria y progresiva lo siguiente: que las personas que poseen un patrimonio declarado superior al $1,000,000 americanos contribuyan con el 2% sobre dicho patrimonio por esta sola vez, y obviamente que tengan las facilidades de pago para cumplir con esa obligación. En esa situación, obviamente, están empresarios como Corporación Favorita, Supermaxi, Megamaxi y otras, que en el año 2019 tuvieron una ganancia bruta de alrededor de 237 millones. El Banco del Pichincha, 205 millones. La Telefónica Claro, 234 millones. El Banco de Guayaquil, 109 millones. Diners Club, 104 millones. Produbanco, 98 millones. Banco Internacional, 75 millones. Pronaca, 74 millones. TIA, 64 millones. Señor presidente de la República, señores legisladores, ellos son los que más ganan en este país y no los trabajadores que ganan 500 o $1,000 mensuales. Respecto del crédito tributario sobre el valor declarado y pagado de las contribuciones que se señala en el artículo 7, planteo que los trabajadores con relación de dependencia pueden ser considerados en el crédito tributario, pero no pueden ser considerados aquellos empresarios y aquellos banqueros que con las contribuciones que dan, lo que están haciendo es simplemente dando un aporte de los grandes beneficios que obtienen ellos en beneficio de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, se tiene que definir adecuadamente la figura del crédito tributario. No es aceptable que esas empresas, que esos bancos, sus aportes puedan ser considerados como crédito tributario. En relación con la rebaja del costo del servicio eléctrico que se refiere en el artículo 11, planteo que se aplique hasta 6 meses después del estado de excepción, fundamentalmente para los más pobres, para los barrios populares, para los campesinos, que el segmento de la población señalado en este artículo sean los más afectados por los efectos de esta pandemia. Sobre la cuenta especial de asistencia humanitaria e impulso a la economía del artículo 13, yo me opongo a que el ratón
sea quien cuide el queso. Tengo mis dudas, reparo y desconfianza en que el presidente de la República administre los recursos generados por estas contribuciones, debido a que carece de credibilidad, ha perdido legitimidad. La cirugía mayor en contra de la corrupción que ofreció nunca se cumplió. ¿Será que en ese comité que propone va a poner a sus amigos, aquellos amigos involucrados en actos de corrupción en el presente y también en el pasado? Porque obviamente este es un gobierno que no representa otra cosa más que la continuidad del gobierno anterior, porque estamos viviendo en este país 13 años de gobierno de Alianza País. El presidente designará amigos como Richard Espinosa, que quebró el Seguro Social, nombrará a Paul Granda, nombrará a Alejandra Vicuña, nombrará a Jorge Glass, nombrará a esos amigos que no son garantía de manejo idóneo de esos recursos. Por ello yo propongo como texto alternativo de que se constituya un fideicomiso administrado por miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, quienes han demostrado solvencia moral y han dado batalla en contra de la corrupción. Respecto de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo expresados en el artículo 18, quiero manifestar claramente que no podemos permitir que se institucionalice la ley del más fuerte, del que tiene el poder económico y político, del dueño de la gran empresa. Se pretende legalizar un acuerdo contra natura. Esto sería un acuerdo entre el tiburón y la sardina. Por ello planteo que los acuerdos tendrán validez siempre y cuando se cuente con la decisión de las 2/3 partes de sus trabajadores y que se efectúen con la presencia del organismo de mediación de la función judicial y de representantes de las organizaciones sindicales reconocidas por la Autoridad Nacional en materia del trabajo. No podemos estar de acuerdo y al respecto de la reducción emergente de la jornada de trabajo. Es una regresión de derechos y por lo tanto considero que ese artículo debe de ser eliminado porque se contrapone de manera clara al artículo 327 de la Constitución de la República. Igualmente, yo considero de que se debe de definir con claridad lo que significa el caso fortuito o la fuerza mayor, porque se está utilizando esta figura para despedir a trabajadores del sector privado en este país. En referencia a la ampliación de las prestaciones del seguro de desempleo y de salud, expreso mi acuerdo, pero que en estas ampliaciones de coberturas en la seguridad social deben contar de manera necesaria y obligatoria con el aporte y contribución estatal, como lo ordena el artículo 371 de la Constitución. No es correcto que el gobierno quiera ser generoso con plata ajena, con plata de los asegurados. El seguro es de los afiliados, de los jubilados, de los afiliados del seguro campesino, no del gobierno. No puede ser que se quiera seguir saludando con sombrero ajeno. Expreso mi absoluto desacuerdo con la gran generosidad de esta comisión cuando se pretende gravar con el 2% sobre el avalúo de los bienes inmuebles de los ciudadanos comunes. Eso sería querer afectar a la clase media y pobres de la patria. En ese sentido, se tiene que adecuar adecuadamente, se tiene que adecuar la redacción de ese artículo. Yo planteo como ingresos adicionales a la cuenta especial de asistencia humanitaria la eliminación de pensiones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes de la República. No podemos ser sordos ante esta exigencia ciudadana. No podemos hacernos los de la vista gorda. Es el momento de que acojamos esa exigencia de la ciudadanía de eliminar esas pensiones vitalicias. Y ahí quiero ver la actuación de los diferentes bloques parlamentarios. Planteo que el 10% de los intereses que los ciudadanos deban pagar a la banca privada por concepto de créditos personales también vayan a esa cuenta humanitaria, así como el monto de todos los servicios bancarios destinados para esta cuenta por 9 meses o mientras dure la crisis humanitaria.
el dinero decomisado por el cometimiento de lavado de activos y el dinero que se recaude y que tiene que ser inmediato de los 1.449 millones de dólares americanos que se ha determinado por parte del SRI como deuda en firme que mantienen 500 empresas morosas con el servicio de rentas internas. Culmino, señor presidente. Los dineros provenientes de las contribuciones de las y los servidores públicos contemplados en la disposición tercera por lapso de 9 meses. Estos fondos tienen fundamentalmente que invertirse en infraestructura hospitalaria, exclusivamente en el sector de la salud, así como en investigaciones, compra de insumos y medicamentos. Tienen que financiar planes, programas y proyectos dirigidos a micro, pequeños y medianos empresarios y comerciantes, siempre y cuando se garantice la estabilidad laboral de sus trabajadores. Pero repito, a pequeños y medianos empresarios. En las disposiciones generales se debe incluir lo siguiente: que los representantes consulares y diplomáticos en calidad de embajadores o cónsules y todos los cargos con rango de ministro también contribuirán con el 50% de su remuneración. Y se elimine toda la cuota política del servicio exterior. Se debe recuperar el texto original del proyecto en el sentido de que se excluye el pago de la contribución especial a maestros, a la fuerza pública, a los militares, a los bomberos, fundamentalmente a quienes se encuentran en la primera línea de combate a esta situación. Planteo como disposiciones transitorias de que en el lapso de 15 días se reincorpore a todos los empleados y trabajadores del sector público y privado que han sido despedidos y se reincorpore también a los trabajadores del Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela de Guayaquil que fueron despedidos, así como también a los maestros que fueron víctimas de la persecución desatada en el gobierno anterior. Gracias, presidente.